Che, padre, el demonio está suelto por aquí. Buenas noches a todos, ya que eh, todavía no hay nadie que haya dicho algún tema o haya propuesto algo nuevo para hablar. Yo quisiera hablar entonces, mientras tanto, sobre San Alfonso María Ligorio, y un santo que yo creo que vale la pena conocerlo, un santo que muchas veces no conocemos nada sobre él. Entonces, vale la pena conocer algo sobre este santo llamado San Alfonso María de Ligorio. Yo quisiera saber ahí en los comentarios si por si acaso ustedes lo conocen a él, si pueden escribir alguna cosa que ustedes conozcan sobre él. Mientras tanto, a mí me gustaría hablar sobre por qué, eh, por qué él sería muy importante conocerlo para nuestro siglo XXI como religioso, como sacerdote, como cristianos católicos. Quisiera hablarle en primer lugar eso. ¿Por qué sería muy relevante San Alfonso María Ligorio? San Alfonso María Ligorio es un santo que el fundador de la congregación el fundador de la congregación de los misioneros redentoristas, y su relevancia está principalmente en sus escritos, en sus obras, que fueron muchas y muchas, más de 100 obras llegó a escribir. Entonces, el, entonces, para el tema de la espiritualidad, para el punto de vista de la espiritualidad cristiana, él ha aportado mucho el tema de teología moral, el tema de la espiritualidad misma, ¿verdad? Para poder crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Él escribió obras muy sencillas que hasta hoy en día sigue ayudando a mucha gente, inclusive a mí me sigue ayudando, como por ejemplo el, la práctica del amor a Jesucristo. También está ese del el gran medio de la oración, conformidad con la voluntad de Dios, todo por amor. Son obras cargadas de emoción, son obras llenas del amor y de la pasión de este santo napolitano llamado San Alfonso María Ligorio. Entonces, por eso yo les recomendaría a los que estén viendo este video, este directo, que investiguen un poquitito. Vale la pena conocerlo sobre él. Entonces, también si tienen alguna duda, algún eh, quieren mencionar algo sobre este santo, pueden ir comentándolo también ahí en el directo. Nuevamente, reanudando, San Alfonso María Ligorio puede aportarnos muchos en nuestra espiritualidad como cristianos hoy en día en este siglo XXI, más todavía porque él era un tipo que era muy serio en lo que hacía, era un tipo que no flojeaba, era un tipo que te decía las cosas en la cara, era riguroso como su padre, como su propio papá, quien fue muy riguroso con él. Y es bueno que tengamos en cierta forma ese rigor, eh, esa rigurosidad de parte de nuestros padres de familia, por ejemplo, porque eso marca nuestro carácter. Y así también, eso fue lo que marcó a San Alfonso y eso es lo que él quiso transmitir siempre a los formandos, a los que estaban con él, los seminaristas que también estuvieron en cierta forma bajo la tutela de San Alfonso. Él los crió o los formó siempre con una cierta estructura, una cierta rigurosidad. San Alfonso, sin embargo, él era muy sencillo con la gente, él era muy servicial con los demás, él era muy misericordioso también, a pesar de que era riguroso. Acá aparece Daleni 10. Paz y bien, Padre Bruno, escribió ella. Entonces, por lo visto, ella es franciscana o tiene algo de espiritualidad franciscana. Bueno, y también San Pablo dice eso: la paz esté con ustedes, así como Jesús. Entonces, la paz y el bien también para ti, Daleni. A ver, ¿alguien más? Si escribió algo por allí. Mm.
Bueno, mientras tanto, les decía que San Alfonso, además de ser riguroso, por otra parte, él era un verdadero padre con todas las letras. No era un padre de familia, pero era un sacerdote lleno del corazón de Dios, lleno de misericordia y de amor, y que se notaba eso en su práctica pastoral, con su sencillez, cercanía que tenía con la gente y todo eso. Saludos, padre, desde Venezuela, dice José Ángel Ruiz. Bueno, muchos saludos para ti también. Venezuela. Yo estuve una vez cerca de Venezuela. Bueno, lo más cerca que pude fue estar en Colombia. Entonces, una vez estuvimos allí en Colombia para hacer nuestra formación como seminaristas. Hicimos nuestro segundo retiro, nuestro segundo noviciado en ese lugar en Colombia, en Fusagasugá. Y fue lo más cercano que he llegado a Venezuela, pero he encontrado muchísimos venezolanos también ahí en Colombia. Fue una experiencia hermosa, gente muy buena, gente muy afable que he encontrado allí también. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Salve María, también soy consagrada a Nuestra Madre María con los heraldos del Evangelio. Mira un poco. Entonces, esa es la riqueza de la Iglesia Católica, que nosotros podemos conocer tantas espiritualidades diferentes, tantas formas de vivir el Evangelio, ya sea con las enseñanzas de los santos franciscanos, ya sea con los santos jesuitas, con los santos redentoristas, miles y variadas formas de espiritualidad cristiana que se fue desarrollando con el tiempo y que también podemos adaptarlo hoy en día. Y también, por ejemplo, menciona los heraldos del Evangelio, en mi caso serían los misioneros redentoristas. Entonces, esa es una gran riqueza que nosotros tenemos como Iglesia Católica, las diversas espiritualidades que podemos tener, ya sea como jesuita, franciscano, salesiano, redentorista, rogacionista, un montón de cosas más que podemos mencionar. Entonces, eh, estamos invitados también a que nosotros valoremos eso que tenemos como cristianos católicos, a conocerlo en primer lugar y valorarlo, compartirlo finalmente con los demás, lo que podemos vivir y conocer de nuestras espiritualidades, diversas espiritualidades dentro de la Iglesia Católica. Padre, una pregunta. ¿Cómo tener una gran devoción a la Santísima Virgen María del Perpetuo Socorro? Yo diría, en primer lugar, uno no puede amar lo que uno no conoce. Uno no puede amar lo que uno no conoce. Así de sencillo. Si vos querés tener una devoción correcta, sana, hacia la Virgen María, hacia la Madre de Jesús, la Madre de Dios y Madre nuestra, lo primero que tenés que hacer es justamente conocer quién es esta mujer. Desde un punto de vista bíblico, sería bueno primero comenzar con un punto de vista bíblico. Segundo, desde un punto de vista para los padres de la Iglesia. Tercero, conocer también la historia del ícono Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que tiene una historia vasta, una historia muy interesante que vale la pena conocerlo también y que podría servirte para tu espiritualidad y tu crecimiento como cristiano. Los íconos religiosos, como el de la Madre del Perpetuo Socorro, vamos a ver, voy a mostrarles aquí. Los íconos religiosos, como esta, la de la Madre del Perpetuo Socorro, ellos están cargados de distintos mensajes. Es una verdadera obra de arte y que uno tiene que ir meditando y desmenuzando cada uno de los detalles y mensajes que puede estar dentro de una sola imagen. Hay que ir descifrando ahora, hay que ir meditando, contemplándola. Por ejemplo, el fondo amarillo, este fondo amarillo que uno ve aquí, todo ese fondo amarillo, por todas partes hay un color amarillo, eso indica que la parte celestial, la santidad, ya que la Virgen María, sin duda alguna, ha sido una mujer santa
ya que fue la elegida por Dios, la predestinada, por así decirlo, por Dios, para poder ser la madre de Dios, la madre de Jesucristo. Entonces ella está imbuida de santidad, imbuida del cielo, por así decirlo. Así también podemos ver la aureola de parte de ambos, de los ángeles. Todo eso es santidad, el color amarillo, lo santo, lo relacionado a las cosas del cielo. También tenemos aquí el color azul y rojo de parte del atuendo de la Virgen María, que no es que ella sea de Barcelona, ni de Cerro Porteño, ni de esos clubes de fútbol, ni nada por el estilo, sino que eso indica que ella es las dos cosas a la vez. Ella es madre y ella es virgen a la vez. Ella tiene esas dos realidades en su persona. Entonces por eso esos dos colores han contradictorios entre sí, por así decirlo, los colores opuestos, que son rojo y azul, son sus propios colores opuestos. También tenemos, por ejemplo, el tema de las manos. Vemos cómo son las manos, la mano izquierda de la Virgen María, cómo va apuntando así hacia Jesús, diciendo: aquí está, Él es el Salvador, escúchenle a Él, haga todo lo que Él les diga. Y la otra mano que tiene ahí atajándole, sosteniéndole a su hijo Jesús, ella indica que de esa manera verdaderamente es la madre de Jesús. Es decir, que ella es la que le cuidó desde su nacimiento hasta el último día, cuando caminaba con los apóstoles, hasta la crucifixión, la madre estuvo acompañando a su hijo. Entonces ella es verdaderamente su madre, la que la acompañó, la que le sostuvo todo ese tiempo cuando estaba caminando con los apóstoles. Eso también quiere indicar el tema de las manos. Y así puedo seguir hablando mucho, mucho más si quieren sobre este tema. Mientras tanto voy a ver si hay algún otro mensaje. En casa te mandamos muchos abrazos. Acá te estamos viendo con mamá. Qué bueno, Carmen. Saludos a todos entonces allá. ¿Qué tal, padre? Dice Sergio. Y ahora me encuentro mejor. Estos últimos días fueron terribles. Muchas actividades, principalmente por el tema de la Semana Santa. La Semana Santa es la semana que más actividades nosotros tenemos como cristianos católicos. Entonces suele ser muy cansador para nosotros como sacerdotes el vivir la Semana Santa, principalmente si somos párrocos, como en mi caso, y más aún si de repente estamos solos en las parroquias, sin ningún vicario. Entonces, más complicado todavía. Pero, gracias a Dios, ya estoy mejor ahora. Entonces, estoy un poco más relajado en ese aspecto. Saludos desde Aturás, querido padre. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muy interesante, Sergio. Una pregunta: ¿qué significa CSSR? Congregatio Santissimi Redentoris. ¿Qué significa traducido del latín? Congregación del Santísimo Redentor. Eso significan las siglas CSSR. No sabía que todo eso tenía significado. Todos los días se aprende algo nuevo, dice. Me alegra saber que estás mejor. Bueno, mientras tanto continúo con la explicación sobre el icono. Vemos aquí algunas letritas en griego. Hay que recordar que el idioma oficial de la Iglesia al principio ha sido el griego, el idioma litúrgico oficial. Por ejemplo, tenemos oraciones propias que hasta hoy en día se utilizan en la misa, en las misas, en algunos lugares, ¿verdad? No en todos los lugares se enseña eso, pero también se conocen esos cánticos y oraciones como el Kyrie eleison. El Kyrie eleison es una oración
litúrgica que hasta hoy en día se usa, que está en griego, recordando justamente los principios de la Iglesia, que su idioma oficial al principio litúrgico era el griego. Entonces aquí podemos ver algunas iniciales en griego, mater, que sería madre, y aquí theon, que es Dios. Entonces las dos palabras juntas indicarían madre de Dios. Eso es lo que indican estas letritas. Por otra parte, aquí más cerca, ahí habla del ángel Micael, parece que es este, y el otro es Gabriel, sí. Ángelos Micael, ángelos Gabriel. Entonces indican los nombres de los ángeles aquí. Y también inclusive acá hay unas iniciales en griego de Jesús. Jesús Christos. Acá estarían indicando Jesucristo, las iniciales de Jesús. Entonces vemos ahí todos esos pequeños detalles en una sola imagen. Eso no existe prácticamente hoy en día. ¿Cuántos detalles, cuánta catequesis podemos ver en una sola imagen? Y hay más todavía. Hay más todavía. Por ejemplo, tenemos también, acá, antes de continuar, vamos a ver, acá alguien escribió algo. La Theotokos, dice exactamente. La Theotokos sería la madre de Dios, ¿verdad? Entonces, también esa es otra forma de colocar el nombre que desde muy temprano tuvo la Virgen María dentro de la propia iglesia, la Theotokos. Después, María no fue primero que Dios, ¿cómo que la madre? Bueno, una pregunta sincera, una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede ser María madre de Dios, siendo que Dios desde siempre existió y cronológicamente después vino la Virgen María, ¿verdad? Siendo que en nuestra mente, como seres humanos, comprendemos dentro del tema del tiempo, ¿verdad? Que primero anteriormente tiene que estar el padre o la madre y después surge el hijo. Entonces, ¿cómo puede ser que la Virgen María pueda ser madre de Dios siendo que ella después apareció? Ya que, como les dije, primero, por así decirlo, primero, desde siempre existió Dios y después recién apareció la Virgen María, fue creada. ¿Cómo se puede decir entonces que es madre de Dios? Pues muy sencillo. Hay que recordar el tema de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, ¿qué es lo que nosotros creemos como cristianos católicos? Que Dios es uno, pero es trino. Tres personas diferentes que están de manera unidas, que forman un solo Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no existe tres dioses, solo existe un solo Dios que está conformado por tres personas. Y ya que la Virgen María, ella es madre, ella fue la que engendró, ella es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, que es Jesús. Entonces, por eso ella es madre de Dios. No por el hecho cronológico de las cosas, sino más bien por el hecho de haber engendrado al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús. Entonces, por eso ella es madre de Dios. Y si no decimos que es madre de Dios, bueno, medio complicado es porque estaríamos diciendo que Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, bueno, contradeciría un montón de textos bíblicos también allí, ¿verdad? Siendo, por ejemplo, que dice la Biblia, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, dice, por ejemplo, en Mateo 1:23, si no me equivoco. Entonces estaría contradiciendo muchos textos bíblicos si decimos que Jesús no es Dios, y ya que María es la madre de Jesús, ¿quién es Dios? Entonces es madre de Dios, por ese lado.
Las estrellas y el zapatito del niño Jesús, dice una. Eh, la estrella, le iba a decir sobre el tema de la estrella, que está acá, por ejemplo, en la frente de la Virgen María, lo cual indica que así como los nautas, los navegantes, los marineros, que antiguamente no tenían brújula, no disponían de radar como hoy en día se dispone para poder guiarse en el mar y en el océano. Entonces, ¿cómo hacían para navegar por allí? Ellos utilizaban las estrellas, se guiaban por las estrellas para no perderse en medio del mar, en medio de su navegación. Y haciendo esa alusión, justamente la Virgen María es la Stella Maris, como se diría en latín. Ella es la estrella del mar. Hay muchas mujeres que hoy en día, por eso también en honor a la Virgen María, se llaman Stella Maris, ¿verdad? Que en realidad es una frase latina que significa estrella del mar. La Virgen María se la conoce como la Stella Maris porque ella es la que nos guía en medio de nuestra vida, que es como un mar lleno de dificultades, en la cual podemos perdernos fácilmente. Ella es la que nos guía y nos lleva nuevamente hasta Jesús. Ella es la estrella que nos guía hasta Jesús. Ahora recordemos que ella no es autorreferencial. Ella no dice, vengan a mí. Ella dice, vengan hacia Él, vayan hacia mi Hijo. Aquí está, escúchenle a Él, hagan todo lo que Él les diga. Entonces por eso me gusta mucho también este icono de la Madre del Perpetuo Socorro, porque ella siempre nos indica quién es el Salvador. Ella es la que nos muestra quién es el Salvador. Esa es una espiritualidad propia de la Virgen María, ¿verdad? Que ella está ahí para el servicio, así como cuando estaba en las bodas de Caná, que estaba al servicio de los demás, que estaba atenta a los demás y que ella sirvió como intercesora para su Hijo Jesús, para que hiciera su obra. Así también ella nos indica constantemente, aquí está el que va a hacer el milagro, aquí está el que tiene el poder sobre todas las cosas, aquí está, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, muy lindo por eso me parece el icono del Perpetuo Socorro. Es espectacular para poder hacer toda una catequesis sobre él. Dice acá, vamos a ver. Padre, se dice que San Lucas pintó el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Es verdad? Mira, desde un punto de vista estrictamente histórico, hay varias hipótesis. El tema de la historia, no hay una ciencia exacta con temas históricos, por así decirlo. Tenemos hipótesis cuando hablamos sobre historia, porque nosotros en realidad nunca estuvimos allí presentes. No pudimos verlo con nuestros propios ojos los hechos ocurridos en tales épocas. Pero lo que podemos hacer es reconstruir algo de lo que sucedió anteriormente a partir de ciertos documentos, a partir de ciertos testimonios, la arquitectura, la cultura, el lenguaje, etcétera, etcétera. A partir de eso podemos tratar de reconstruir el pasado. ¿Qué fue lo que pasó anteriormente? ¿Cómo es que nos llegó esta imagen aquí? ¿Cómo es que conocemos esta imagen? ¿Cuál fue el origen de los íconos? ¿De qué época son los íconos? ¿Cómo nos habrá llegado? Entonces, a partir de ese estudio crítico de la historia, más o menos podemos reconstruir el pasado, pero no al 100%. Hay varias hipótesis, por lo tanto. Hay algunos que dicen que fue el propio San Lucas el que pintó este ícono. Hay otros que dicen que fue posterior, mucho más posterior, por así decirlo, en la Edad Media. Otros dicen que fue en el siglo IV, por así decirlo. Entonces, hay varias hipótesis. No sabemos quién pintó exactamente, ni cuándo se pintó exactamente, pero hay varias hipótesis. Eso es lo que le puedo decir.
Pero lo que sí sabemos es que aquí está la imagen, que nos llegó esta imagen por obra y gracia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que podemos asegurar, que tenemos esta imagen y que puede servirte mucho para tu crecimiento espiritual. Después, gracias por su catequesis de la Virgen María. Dios le bendiga siempre, dice José Ángel Ruiz. Amén. Igualmente, muchas gracias, José Ángel Ruiz. Es bizantino, dice aquí el compañero. Y en realidad que no conozco mucho sobre el tema del arte bizantino mismo, pero el tema está que es un icono. Esto es lo que hay que entender en primer lugar, que no es cualquier imagen, Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Es un icono religioso, es un género de arte que de por sí está cargado de símbolos, de mucha meditación, contemplación y oración. Esta pintura, esta imagen, este icono, no es que se hizo de un día para otro. Aquí hubo una persona que estuvo rezando, estuvo meditando, una persona sumamente inspirada que nos quiso transmitir toda una catequesis por medio de una sola imagen. Recordemos que hubo épocas en la historia que había mucha gente analfabeta, ¿verdad? Mucha gente que no inculta, hasta hoy en día, ¿verdad? Tenemos mucha gente que no le gusta leer, que no le gusta formarse, que no te va a entender mucho si vos no le hablas por medio de imágenes o videos o música, lo que sea, ¿verdad? Algo que le llame la atención. Entonces, hubo muchas épocas de la historia en que había personas incultas que no podían leer, no conocían las Sagradas Escrituras, o sea, no podían leer las Sagradas Escrituras porque no sabían leer. Entonces, para enseñarle la fe cristiana católica, por ejemplo, en la Edad Media, ¿qué fue lo que hacía la gente? ¿Qué se hizo? Se utilizó imágenes. Por ejemplo, este tipo de iconos, y también se utilizaban los vitrales, los famosos vitrales. No sé si ustedes ya vieron esos vitrales de las iglesias, de las catedrales grandes, esos que están llenos de colores, de imágenes de santos. Eso era la forma de catequizar a la gente mediante esas imágenes. Los vidrios serían los vitrales, ¿verdad? Los vidrios por los cuales atravesaba la luz solar y se veía una imagen hermosa, ¿verdad? De algún santo, o de repente de algún misterio del Santo Rosario, o de la Vía Crucis de Nuestro Señor, o algún aspecto bíblico, algo sobre la Biblia. Entonces eso fue una forma de catequizar y evangelizar a la gente también por medio de las imágenes. Y las imágenes siempre existieron, desde siempre dentro de la Iglesia Católica. No sé si ustedes ya escucharon también, por ejemplo, el tema de las catacumbas. Ya habrán escuchado ya alguna vez ese nombre, ¿verdad? Esa palabra catacumbas. Porque los primeros cristianos, ellos solían tener sus misas, la cena del Señor en las catacumbas, en lugares subterráneos, escondidos, porque hubo épocas de que eran perseguidos y todo eso. Entonces, ahí están las catacumbas, que eran lugares más o menos secretos y donde ellos se reunían y tenían la Santa Misa y estaban llenos de imágenes, imágenes de pinturas. No eran imágenes tipo estatua, eran imágenes tipo pinturas. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las más antiguas tenemos eh, de la Virgen María con el profeta Jonás, creo que era, eh, del siglo segundo después de Cristo. Entonces, esa es una de las imágenes más antiguas que tenemos, religiosas dentro de la Iglesia Católica, pero que ya existía prácticamente desde el principio de la Iglesia y que se usaba en un ambiente cristiano, en un ambiente religioso, en un ambiente de oración. Se utilizaban esas imágenes. Entonces, por eso dentro de la Iglesia Católica el arte y las imágenes siempre existieron y siempre se usarán para poder evangelizar y catequizar a la gente.
¿Dónde la iglesia primitiva se reunía? Dice. Bueno, según los textos bíblicos, ellos al principio se reunían en casas. Em, entonces preparaban casas, por ejemplo, la cena del Señor, donde ocurrió donde Jesús hizo la última cena, fue en una casa, la casa de una familia, ¿verdad? Entonces ellos también después de eso seguían reuniéndose en casas. Tenemos, por ejemplo, el testimonio déjame ver un poco acá. Está en Primera de Corintios, capítulo 10, por ahí si no me equivoco. Menciona de la cena del Señor que se realizaba en una casa. A ver. Ajá. En Primera Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Ahí habla, por ejemplo, de que existían divisiones en la cena del Señor, era un compartir con la gente, pero se hacía en las casas. Y después, cuando fue más complicado las cosas, se realizaron en las catacumbas. Entonces eran diferentes lugares. Y cuando la iglesia se asentó, por así decirlo, con el famoso emperador Constantino, que muchas veces la gente dice que, ese fue el que fundó la iglesia católica, ¿verdad? Nada que ver, no tiene ni pie ni cabeza esa aseveración. Pero con Constantino se permitió la libertad religiosa, se terminaron las persecuciones a los cristianos de la época. Entonces, cuando la iglesia tuvo ese cese de persecución, ahí surgieron las catedrales. Se construyeron lugares grandes para el culto cristiano, para la fracción del pan o la Eucaristía. Entonces ahí empezaron las basílicas, las catedrales, ¿verdad? Más o menos ya a partir de eso, porque los cristianos podían vivir en paz, en tranquilidad, y podían dedicarse al tema de las esculturas, el arte en tema de construcción, entre otras cosas. Entonces, a partir del siglo IV por ahí en adelante, surge el tema del arte, pero en las construcciones, grandes construcciones. Y tengo entendido que una de las construcciones más antiguas también es la del templo de Santa Sofía, el que está en Istambul, la catedral de Santa Sofía, que hasta hoy en día está de pie y al parecer fue desde el siglo V o IV por ahí que empezó a construirse. Y es una belleza que a lo largo de los tiempos se fue renovando, se fue remodelando, pero hoy en día tengo entendido que ya no es más un templo católico, sino que se tiene como museo. Sin embargo, ahí relata mucho de historia de la antigüedad, de la historia de la vida cristiana en esos templos. Sería bueno que investiguen sobre el templo de Santa Sofía. Eh, Vamos a ver si consigo colocar esa imagen. Yo creo que da para cambiar la imagen aquí, ¿verdad? Si consigo descargarla, pero no va. A ver si puedo cambiar la imagen. ¿Cómo se hacía esto? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir cómo se cambia la imagen acá de fondo? Para mí que había una forma de hacerlo. Vamos a ver cómo era esto. Fondo de pantalla, no. A ver cómo se hace entonces esto. ¿Alguien me puede decir cómo es?
Parece que no. Bueno, voy a tener que dejarlo para otra ocasión, no sé cómo hacerlo. ¿Hablas inglés? Sí. Yes, I can. Of course, Sergio. I do speak English. Solo que no conviene que yo hable ahora en inglés, ¿verdad? Porque no me van a entender nada. Eh, ¿Qué onda acá esta Pepa? Bueno, eh, it's I understand Spanish perfectly, but can't write with competency. Ah, ya. Bueno. ¿Y podés escribir lo mismo en inglés? Yo, no hay problema, yo te voy a entender tranquilamente si escribí en inglés. Yo tuve 5 años de base del inglés, de estudios en institutos de idiomas. Entonces yo tengo una muy buena base en inglés y por otra parte, siempre estoy en contacto con el idioma, es decir, estoy consumiendo contenido en YouTube, de podcast en inglés, de repente hablo con algunas personas, tengo contactos con personas que hablan inglés, entonces para mí eh, hace parte de mi día a día que digamos el contacto con el inglés, entonces puedes escribir ahí tranquilamente que te voy a entender. ¿De dónde vos sos, Sergio? Luego de dónde eras que dijiste? Hola, Carlos Candia. Che, padre, el demonio está suelto por aquí. Ay, bueno, ya está siendo pesada ya, Pepa. ¿Te vas a calmar ahí, sí? ¿Te vas a calmar o de lo contrario te vamos a sacar de aquí? ¿Está bien? Mira, si era una broma y todo eso, vaya y pasa, no tengo problema, pero si vas en serio, tenés que tener en cuenta que eso está muy mal, que nosotros como sacerdotes hemos optado para vivir en celibato y hay miles de otras personas que puedes buscar por allí, ¿verdad? ¿Por qué justamente buscarle a un sacerdote, ¿verdad? Para decir ese tipo de cosas. Pero comportate como te dije, Pepa, o de lo contrario te voy a sacar de aquí. La Virgen de Cacupé cumple promesa. A ver, ¿cómo respondo a eso? Eh, esta pregunta vale a toditas las advocaciones de la Virgen María. Y que hay que entender qué es lo que hace la Virgen María. ¿Cuál es el papel de la Virgen María como santa, como persona santa o como amigo de Dios, como suelo decir, ¿no? Nosotros como cristianos católicos creemos en la comunión de los santos, es decir, que por más que haya personas que hayan fallecido, que hayan partido de este mundo para el más allá, eso no impide que nosotros no tengamos una especie de comunicación con ellos mediante Dios, mediante el poder de Dios. Porque hay que entender que nosotros creemos como cristianos católicos que esta vida terrenal no es que termina todo aquí. Llega la muerte y no es que termina todo, sino que, como dice una parte del misal, eh, la muerte no es el fin, sino que es una transformación. Entonces, uno adquiere una especie de vida después de la muerte. No es la misma forma en la que tenemos la vida terrenal. Es una especie de vida ya en Cristo Jesús, principalmente para las personas que han permanecido fieles a Él, las personas justas. Entonces, ahí entran, por ejemplo, los santos, los que fueron destinados ya para la vida eterna, o también están ahí las almas del purgatorio. Pero en el caso de la Virgen María, ya que es la bendita entre todas las mujeres,
Ciertamente creemos que ella partió a la casa del Padre en olor a santidad, y entonces por eso nosotros pedimos, ya que ella es una amiga muy cercana de Dios, pedimos para que actúe por nosotros, que interceda por nosotros, que ore por nosotros. Le pedimos ayuda a nuestro día a día, le presentamos nuestras intenciones, para que ella a su vez le insista también a Dios en su oración. Entonces, ese es el papel de los santos, como también el de la Virgen María. Por eso, si cumple o no promesa, hay que entender a qué se refiere, ¿verdad? Sí y no te diría yo. Sí cumple promesa en el aspecto de que ella intercede por nosotros y pida a Dios que obre por nosotros, que nos dé su gracia que les hemos pedido. Entonces, en ese sentido, sí. Y en otro sentido, no, te diría, porque no es que ella con su poder, ella con su propio poder hace milagro o algo por el estilo, no. Sino que el poder de Dios es el que hace siempre el milagro. Y que ella es la que pide para que Dios obre por nosotros. Eso nomás es el tema, es lo que hay que entender. Y eso se aplica a todo tipo de advocaciones de la Virgen María. I'm Brazilian. What about you, sir? Yo soy de Paraguay. Bueno, entonces yo soy de un país del corazón de América llamado Paraguay. Entonces, that's my country, Sergio. Hola, país, dice Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Después intercede, ora pro nobis, ¿verdad? Ese siempre fue lo que siempre se pidió a la Virgen María. En la oración más temprana que nosotros tenemos sobre la Virgen María es el Sub tu presidium, es decir, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas nuestras súplicas. Entonces, esa es una oración del siglo tercero o cuarto por ahí, un ratito. Esa es una oración del siglo tercero o cuarto por ahí, y es una oración sumamente antigua y con la cual podemos ver que desde un principio prácticamente la Iglesia siempre pidió la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Entonces, no es de extrañarnos que hasta hoy en día, en el siglo XXI, tengamos una gran devoción a nuestra Madre, a la Virgen María. María intercede por nosotros. María es omnipresente. Sin duda, creemos que la Virgen María intercede por nosotros. Lo ha hecho en las bodas de Caná y creemos que lo sigue haciendo mediante la comunión de los santos. María es omnipresente. No sé si decirlo omnipresente, ¿verdad? Pero hay que entender nuevamente qué es lo que pasa después de la muerte terrenal. No es la misma condición, no es la misma cosa lo que viene después de la muerte. No es así, por así decirlo, como muestran los dibujitos, que no sé, uno muere y ahí se eleva el alma hacia el cielo y va hasta un lugar específico, físico, que uno puede llegar allí, se abren las puertas y ahí ya entras al paraíso. No sería tanto así, ¿verdad? Sino que es una realidad totalmente que nosotros no podemos conocer tal cual es. Es una realidad totalmente diferente a la que nosotros vivimos aquí terrenalmente. Está fuera de tiempo, fuera del espacio, fuera de las coordenadas que nosotros conocemos aquí del ámbito físico. Es el más allá, es el aspecto sobrenatural. Y nosotros creemos que los santos pueden interceder por nosotros porque ellos ya no están más sujetos a las categorías de tiempo y de espacio. No están más sujetos a un lugar mismo, por así decirlo, un lugar físico, sino que ellos están en una realidad diferente con la gracia de Dios, vivos en el Señor. Entonces,
Por esa situación creemos que la Virgen María y los santos pueden escuchar las oraciones que podemos hacer, inclusive de todo el mundo y al mismo tiempo, por así decirlo, porque ellos ya no están más limitados por las capacidades físicas terrenales de este mundo, sino que ya es otra realidad en la cual Dios mismo siempre está actuando y que permitiría que se realizara ese tipo de cosas, solamente por esa vida que tienen en Cristo Jesús. No way we are like cousins then. ¿Eh? No entendí muy bien por qué seríamos primos, Sergio. No entendí por qué decís eso. Eh, Reza un poco en latín subtum, por favor. No sé de memoria en latín, discúlpame, Adri, ¿verdad? Pero sé que comienza con subtum presidium, ¿verdad? Eso nomás lo que yo conozco. Está la oración, pero podemos verla en internet fácilmente. Subtum presidium. Vamos a ver. Subtum presidium, oración. La versión en español sería: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Entonces, esa es la oración en español. Y la oración del Subtum Presidium, a mover si me sale la pronunciación latina, ¿verdad? Subtum Presidium confugimus, Santa Dei Genitrix. Nostras deprecaciones ne despichas, innecessitatibus nostris, sed a periculis cuntis liberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Pero el original lo está en realidad en griego, no es ni siquiera en latín, pero yo con eso les voy a deber, ¿verdad? Porque ahí en griego más complicado todavía. A ver, it's cause Brazil and Paraguay are both Latin American countries. Ah, ya entiendo, ahora sí entiendo. Sí, o sea, somos países vecinos, tanto Brasil como Paraguay. E eu também sei falar português, Sérgio, porque eu morei na fronteira 17 anos em Pedro Juan Cavaleiro. Então, eu posso entender o seu português. Católico ou cristiano? Obviamente, cristiano y católico. Cristiano, mi primer nombre, mi apellido católico. Así de simple. Subtum presidium Santa Dei Genitrix. Exactamente. Hola, país, dice señor Gold. Que interessante. Agora tenho que aprender espanhol e guarani para ficar no mesmo nível. No mesmo nível. Sí. En realidad el portugués es muy parecido al español. Para mí el portugués es un español mal hablado, ¿verdad? Como se suele decir algunas veces. Eh, no es muy diferente que digamos. Es uno de los idiomas más parecidos al español. Entonces no creo que te cueste mucho el aprender el español. El guaraní sí. El guaraní sí es bastante complicado. Inclusive yo como paraguayo, algunas veces me dificulta mucho el guaraní, porque hay tantas y tantas expresiones en la zona rural principalmente, unas expresiones tipo poéticas, tipo, ¿cómo se dice? Ñenga, dice la gente, ¿verdad? Que de sabiduría popular que la gente utiliza y que muchas veces no conozco muy bien, ¿verdad?
Solamente uno va conociendo, uno va aprendiendo a la par que uno vive por esos lugares al tener contacto con la gente. Y en mi caso, yo no soy de la zona rural, yo me he criado en la zona urbana, entonces no era mucho mi contacto con el guaraní. Pero una vez ingresado al seminario, ahí me puse las pilas para estudiar guaraní. Visitábamos a la gente de la zona rural, a la gente sencilla. Entonces ahí fui aprendiendo poco a poco el guaraní. Hasta ahora sigo aprendiendo, sigo escuchando y hablando con la gente. Uno creo que nunca termina de aprender todo un idioma, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que el guaraní es muy complicado. Hay que ponerle mucho empeño. Para mí es uno de los idiomas más difíciles que he estudiado hasta el momento. A ver, ¿y qué clase de papa espera? ¿Uno conservador o liberal? No me coloque entre la espada y la pared, Mr. Gold, señor Gold. Eh, a ver, ¿cómo respondo a esta pregunta? Desde mi punto de vista, yo creo que conviene tener un papa tradicional, pero a la vez que escucha a la gente. Un papa tradicional, pero a la vez sencillo. Entonces yo diría, ni el uno ni el otro, pero me inclinaría un poquito más para el aspecto que sea un poco más tradicional, pero que escuche a la gente también, que sea un papa de la gente. Pero yo no creo que sea conveniente el darle micrófono a todo el mundo, ¿verdad? Esa es una opinión mía, ¿verdad? Que yo no creo que es conveniente, que vale la pena abrir micrófono para todo el mundo, dejar que hable todo el mundo, escucharle a todo el mundo, porque hay personas que no vale la pena ser escuchadas, personas que no saben qué decir, personas que no tienen contenido, personas que son desagradables al hablar, personas que no van a construir nada con su discurso. Entonces, yo creo que en ese sentido no hay que estar muy abierto para escuchar a todo tipo de personas y a todo tipo, a todo el mundo. Hay que tener una cierta criba con eso. Entonces, yo no diría ni muy conservador ni muy liberal. Yo diría quizá un poquito más conservador, pero que esté también abierto a escuchar a la gente. No mucho, ¿verdad? Pero a escuchar a la gente y que sea un papa sencillo, que sea un papa de la gente, eso sí, que comparta con los demás, que se entere de lo que sucede en el mundo, pero por su propia experiencia, no desde lejos, sino así como el Papa Francisco era, que era un papa de la gente, que se iba, que siempre fue así, ¿verdad? Un papa de estar con los demás, de tomar mate con los demás, ¿verdad? Eso también necesitamos replicar otra vez, diría yo. Eso es lo que sería bueno que tengamos un papa así nuevamente en ese aspecto, pero también un poquito más tradicional, diría yo, porque estamos en una época de mucha liberalidad, estamos en una época de mucho relativismo, relativismo moral, inclusive dentro de la propia Iglesia Católica. Entonces yo creo que el Papa tiene que tener muy bien en cuenta sobre ese tipo de cosas a la hora de asumir su papado. Eh, ¿Qué dice acá? Uno como Juan Pablo II. Mira un poco, como Juan Pablo II, yo no conozco muy bien sobre cómo fue él, ¿verdad? Y eso que vivió muchos años él, ¿verdad? Algunas que otras cosas conozco sobre su papado, pero que fue, por ejemplo, un papa de los jóvenes. Justamente con él empezó el tema de la JMJ,
Él fue el que convocó a los jóvenes del mundo, él siempre fue un papa de los jóvenes, pero en los otros aspectos no le conozco muy bien cómo ha sido el papado de Juan Pablo II. Necesitamos uno como Pío XII. Ahí creo que, desde mi punto de vista, no. Yo creo que tengo entendido por lo menos Pío XII ya es muy ya de la antigüedad ya es preconciliar, estamos hablando ya de uno preconciliar y que ya tenía otra mente muy diferente ya al Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, yo creo que no conviene tener un papa que vuelva al Concilio Vaticano primero. Yo creo que conviene tener un papa que siga el curso de la historia, pero firme en la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ni muy tradicionalista, ni muy liberal, pero si me tocara elegir un poquito más, inclinar la balanza hacia un lado o al otro, yo diría un poquito más tradicional. No mucho, un poquito nomás, pero que sea de la gente otra vez. Pero es todo mentira eso de que si es un papa negro es el fin de los tiempos. Mira, Blanqui, nadie sabe cuándo es el fin de los tiempos. La propia Biblia nos lo dice. En Mateo capítulo, vamos a ver, ni el Hijo del Hombre sabe la hora. Lo dice en Mateo 24:36. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el propio el Hijo del Hombre, dice, ¿verdad? Entonces, ni siquiera el propio Jesús conoce eso, por así decirlo, según el texto bíblico. Entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos si es el fin del mundo o no es el fin del mundo? Vos tenés que estar preparado nomás. ¿Para qué? Tenés que estar preparada para tener una buena muerte. Como diría San Alfonso, tener una santa muerte. Eso es lo que te tiene que importar ahora, ¿verdad? No tanto si va a ser el fin del mundo, o no, si ya llega o no las cosas. Concéntrate más bien en tu caridad, en tu crecimiento espiritual. ¿Eh? Ya. Me salió que iba a terminar el directo, no sé por qué. Bueno, concéntrate más bien en tu vida espiritual, en tu amor con el prójimo. El resto vendrá por añadidura. No te preocupes por esas cosas, diría yo. Un papa como Adalberto Martínez Flores. Adri. Mejor sin comentarios. Mejor sin comentarios sobre el tema de papas ya, ¿verdad? Irenismo. Irenismo dice absurdo. No sé por qué dice irenismo. No tengo idea. La mayor rival de la iglesia hoy en día es el... O sea, el mayor rival tendría que ser de la iglesia hoy en día es el modernismo. Em, a ver, hay que entender qué se entiende por modernismo, ¿verdad? Yo diría, antes que el modernismo, yo diría la tibieza. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos como iglesia es la tibieza espiritual. Miles y miles de católicos a lo largo del globo que no están ni ahí con el tema de la iglesia, pero que fueron bautizados, no le interesa nada a la iglesia. Y esos son los políticos corruptos muchas veces, y esos son los que hacen todo tipo de atropellos. Y entonces yo creo que la tibieza espiritual es lo que más nos aflige, no tanto el modernismo. Y la tibieza que puede llegar a todos los estratos católicos también. Puede haber tibieza en la catequesis, tibieza en nuestra vida como misioneros redentoristas, como religiosos, como sacerdotes, como laicos. Puede haber tibieza en todos los ámbitos, en todas partes.
puede existir eso y que yo creo que es lo que más causa destrozos en la iglesia. Para ahí está bien que participe en la misa de los FSSPX. Mira, no conozco muy bien cómo ellos hacen su misa y todo eso, pero tengo entendido que ellos hacen misa Vetus Ordo, ¿verdad? Si ellos hacen misa Vetus Ordo, no hay problema. Pero yo te diría por otra parte, mira, hay muchos de ellos que le bajan la caña a los papas actuales, que incitan a la desobediencia, que incitan a la rebeldía, que incitan al orgullo, porque creen saberlo todo y el resto del mundo está equivocado, incitan mucho a hacer razón ante lo que digan los demás. Entonces, cuidado con eso, yo te diría. Podrías participar en la misa de ellos, pero cuidado, que porque podría encontrarte con un ambiente un poco tóxico ahí. No todos son así, pero ya he visto algunas cosas por ahí. Padre, un consejo para la crisis dentro del seminario. Muchas gracias. Matusalén, por lo visto, sos un seminarista, ¿verdad? Mira, las crisis nunca van a terminar, yo creo. Inclusive como sacerdote y todo podemos pasar por eso, ¿verdad? Yo te diría, en primer lugar, identificar eso. Yo estoy ahora por un momento complicado, por así decirlo. Yo estoy pasando por un momento complicado. Pero yo me entrego al Señor. Acércate a Él. Ora más que nunca. Reza más que nunca. No te alejes de la oración y no tomes ningún tipo de decisión estando triste, estando enojado, estando muy emocional, por así decirlo. Trata de calmarte. Trata de buscar la calma en la oración principalmente y en lo posible. Si tenés un director espiritual, sería bueno que hables con tu director espiritual sobre eso, ¿verdad? El hablar puede ser que te ayude para que tengas algunas luces, para que te puedas desestresar también, el contarle a alguien sobre lo que te está pasando. No es bueno contarle a medio mundo lo que te está pasando, pero sería bueno que lo contaras con alguien de tu confianza lo que te está pasando y quizás buscar ayuda también por ese lado. Entonces, eso es lo que yo te diría. No te alejes de la oración, quizás busca ayuda y no tomes decisión apresurada en ese momento. The life won't end. Y yo, sí, ya hice eso. Ya he resuelto el captcha que me pide ahí, pero me asustó. No estoy acostumbrado a hacer. Después de mucho tiempo estoy haciendo live otra vez. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero hace poco me había dicho un joven, padre, ¿por qué no haces lives? ¿Verdad? O sea, veo que haces tus videos, que haces videos cortos, videos largos, que está en YouTube también, ¿verdad? Pero, ¿por qué no haces lives? Y yo no sabía qué responder, ¿verdad? Nunca me puse ese empeño para hacer lives tampoco. Entonces, por eso estoy empezando con el tema de los lives y yo quisiera hacer por lo menos una vez a la semana, me gustaría hacer. Y de tocar ciertos diversos temas de catequesis que podríamos hablar, temas de consulta, ¿verdad? Que siempre suele preguntar la gente. Entonces, o el tema que la gente pida, yo no tengo problema. Entonces, creo que estoy preparado para dialogar sobre todo tipo de cosas. Buenas noches, dice Nilsa Ars. I'll pray for your vocation. Sí. Hay que rezar por Matusalén. Recen por Matusalén, por su vocación, que es un camino difícil, dice Sergio. Después, padre, es normal dormir mucho después de una oración de liberación hecha por un sacerdote. Y en realidad no sé cómo responder bien a eso. Mira,
La oración de liberación suele ayudar mucho en nuestro ámbito espiritual, ¿verdad? Pero yo por lo menos no soy mucho de conocer y hacer ese tipo de cosas. Yo creo que sería bueno que le preguntaras más bien sobre eso a un sacerdote que tiene más espiritualidad carismática, ¿verdad? De la renovación carismática. Yo no tengo mucho de esa espiritualidad. Al contrario, a mí me suele dificultar un poco, ¿verdad? Cuando yo escucho que están rezando, haciendo mucho ruido, haciendo con el don de lengua y todo eso. Personalmente a mí me suele desconcentrar, pero hay gente que le ayuda, hay gente que le hace bien, hay otros sacerdotes que comprenden y viven mucho mejor ese aspecto que yo. Entonces, yo te recomendaría preguntarle eso a un sacerdote que tenga más espiritualidad carismática, ¿verdad? Mi caso no es tanto así. Padre, ¿usted puede celebrar el Vetus Ordo o le está prohibido? Después de este último documento que nos dejó el Papa Francisco, uno de los últimos documentos, no recuerdo cómo se llama. A ver, vamos a investigar. Tradiciones custodes, ¿verdad? Que eso se escribió en el año 2000. ¿Cuándo fue eso? 2021 creo que fue. El Papa Francisco escribió ese documento, Custodes, Tradiciones Custodes. Y en ese documento él escribió que para poder realizar la misa al estilo tradicional, preconciliar, entonces se debería tener el permiso del obispo para poder realizarla. No está prohibido, pero necesitamos el permiso del obispo para realizarlo. Y yo podría entender las razones de trasfondo, porque, en primer lugar, esas misas se hacen en latín. Y la gente hoy en día, la gran mayoría de la gente no te entiende nada ni un ápice de lo que es el latín. Entonces, desde un punto de vista pastoral, podría ser muy complicado hacer ese tipo de misas. Segundo, la gente ni siquiera entiende el Novus Ordo, el tema de la liturgia, su significado de trasfondo, todo el simbolismo de la liturgia del Novus Ordo. Y le querés colocar algo mucho más complicado que es el Vetus Ordo, que es mucho más rico en simbología y todo ese tipo de cosas. Es extenuante, va a ser para la gente, ¿verdad? Que apenas está comenzando en la vida cristiana y la gran mayoría de nuestra feligresía es así. Podría ser realizar la misa Vetus Ordo en un ámbito donde la gente conozca ya, sepa algo de latín, ya esté interiorizada en la vida cristiana. Ahí podría ser, pero no es en cualquier lugar que se pueda hacer eso. Es bastante complicado para que haya un lugar propicio para que se dé ese tipo de misas. Entonces, yo por ese lado no recomendaría mucho el Vetus Ordo, ¿verdad? A ver, I'll be sure to always return. Your content is really interesting. Bueno, muchas gracias, Sergio. Qué bueno que te haya gustado el contenido. Y yo te recomendaría, Sergio, mira mi canal de YouTube. Yo puse también en TikTok, hace poco he activado mi canal de YouTube. Ahí yo pienso colocar hacer videos largos, como por ejemplo sobre las obras de San Alfonso María Ligorio, audiolibros yo estoy haciendo. Audiolibros de San Alfonso María Ligorio porque hay un montón de gente que ya no lee libros. Si yo le digo a la gente, lean, conozcan las obras de San Alfonso María Ligorio, no me van a leer, la gran mayoría no lo va a leer. Entonces yo pensé, ¿y si de repente hago audiolibros? Porque la gente parece que está más acostumbrada a lo audiovisual, ¿verdad? Quizás conozca las obras de San Alfonso mediante audiolibros. Y he investigado en YouTube y todo eso, y hay audiolibros que tienen 12 millones de visualizaciones. Un audiolibro.
que tiene 12 millones de visualizaciones, que era el de el arte de la guerra de Sun Tzu, el arte de la guerra de Sun Tzu. Entonces yo dije, bueno, hay mucha gente que está dispuesta a esto. Vamos a probar, vamos a lanzarnos. Y estoy haciendo entonces ahora los audiolibros de San Alfonso María Ligorio. Ya tengo dos, el de la conformidad a la voluntad de Dios y el trato familiar con Dios. Ahora yo planeo hacer un tercero que es, ¿cómo se llamaba eso? El gran medio de la oración, exactamente. Después, ¿qué más? Padre, ¿qué piensa de la depresión que estos tiempos está arrasando en los jóvenes? Mira, el tema de la depresión es algo cada vez más común y que puede afectarnos a toditos nosotros, inclusive a nosotros como sacerdotes. ¿Por qué es tan común la depresión? Por nuestra propia cultura del siglo XXI. Estamos en una cultura que todo es cortito, todo es descartable, ya no hay más historias conectadas. Lo que se viven son historias desconectadas que no tienen nada que ver la una con la otra. Y entonces también en la mentalidad de la gente está, bueno, yo me junto con este y si funciona, bueno, me voy con otro y no hay nada continuo. No existe la narración, como diría un cierto filósofo llamado Byung-Chul Han. Ya no existe más la narración. Se ha perdido el sentido de la narración, la trama de nuestra vida. La gente ya no le ve más sentido a su vida. Piensa que está para vivir solamente para el placer momentáneo a corto plazo, solamente para emborracharse, para tener sus relaciones por ahí, todo eso, solamente para eso. La mirada de la gente se volvió así, cortísima. Todo tiene que ser corto, rápido, no hay más narración. Por consiguiente, eso produce depresión en la gente porque no le encuentra más sentido en la vida, porque no tiene relaciones de amistades duraderas, porque no tiene relaciones íntimas, amorosas, duraderas, porque piensa lo que esas relaciones van a acabar en cualquier momento, porque piensa que no es posible la castidad tampoco, que todos estamos llamados a como animales a hacer, no controlarnos en el aspecto sexual. Entonces, eso produce un caos, un vorágine de cosas en nuestra día a día. Además, que el uso de los celulares, de las redes sociales que están muy fuertes en nuestro día a día, prácticamente todos tenemos celulares y todos tenemos redes sociales hoy en día. Los celulares y las redes sociales están diseñados para que te quedes clavado ahí, para que no salgas de ahí. Están diseñados para que te quedes viciado, literalmente. No lo digo yo, lo dicen varios estudios científicos de trasfondo. Pueden consultar un libro llamado Apaga el celular y enciende tu cerebro, de Pablo Muñoz Iturrieta. Él explica muy bien sobre todas esas cosas. Y les dejo un ejemplo nomás. El fundador de los iPhones, de la famosa manzanita, ¿verdad? Steve Jobs. ¿Ustedes sabían que el fundador del iPhone, él le prohibía a sus hijos, hasta los 18 años de edad, les prohibía que tuvieran celular? Siendo el fundador de los iPhone, teniendo el dinero que tenía, teniendo la posibilidad de darle los mejores celulares del mundo, les prohibió a sus hijos hasta los 18 años. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que él hizo eso? Porque él sabía de los grandes riesgos, peligros y consecuencias que tiene el uso continuo de los celulares y de las redes sociales. Entonces hay que tener cuidado, gente. En lo posible, cuídense de esta red social también, en lo posible. No esté mucho tiempo viendo videos cortitos, porque eso va minando nuestra atención. Por eso cada día cuesta concentrarnos más, cada día cuesta tener paciencia con los demás, escuchar a los demás. Por eso cada día es más común inclusive que en medio de una película que estás viendo, si de repente ves una película, la gente ya no se concentra más para ver toda la película.
La gente está con sus celulares, de repente saca sus celulares, está ahí, no sé, qué inquieto, que quiere hacer algo, ¿verdad? Está viendo ahí una película, pero no disfruta de eso. Su atención ya está así de cortita. Entonces está el uso de los celulares y las redes sociales continuamente nos está minando nuestra atención, entre otras cosas más. Deberían leer ese libro que les recomendé, el de Pablo Muñoz y Turrieta. Apaga el celular y enciende tu cerebro. Estoy aprendiendo a rezar en latín en el rosario. En latín me concentro mejor, dice. Y sí, rezar en el idioma que te plazca, no hay ningún problema con eso, Nilsa, ¿verdad? Si quieres rezar en latín o en árabe, en francés, no hay problema, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que algunas veces yo rezaba también el rosario en francés para poder aprender un poquitito de francés. También ayuda mucho eso para aprender idiomas, el aprender las oraciones en el idioma que vos querés estudiar y aprender. Entonces puede ser que te ayude también por ese lado. Ah, entiendo. Pero también está el Novus Ordo de espaldas al pueblo, ¿verdad? Creo que no. No sé. Pero me parece que no. Que yo sepa, el Novus Ordo siempre fue de frente con la gente. Desde que surgió, siempre fue de frente con la gente. Por eso fue motivo de gran controversia. Le llamó mucho la atención a la gente porque por primera vez el país le miraba a la gente, ¿verdad? No le daba la espalda. El país es sacerdote en guaraní. Entonces algunas veces me sale esa palabra, ¿no? Por primera vez el sacerdote estaba de frente con la gente, hablaba en el idioma de la gente, porque la gente respondía en latín y todo eso, tenía que saber cómo responder en latín. Pero muchas veces la gente no entendía lo que sucedía en la misa. Hasta hoy en día no se entiende, ¿verdad? Pero se entiende mejor, se entiende más. Y por eso tengo entendido que hay mucha gente que cuando llega a la Santa Misa, en medio de una misa, se pasa rezando el rosario, ¿verdad? O sea, eso era lo que hacía la gente antiguamente porque no entendía ni un ápice de lo que estaba pasando en su frente, porque era todo en latín. Entonces la gente rezaba rosario en medio de la Santa Misa. Hasta hoy en día hay algunas personas que hacen eso, ¿verdad? Pero no se debería hacer eso. Se debería, si te vas al templo, hay una Santa Misa. Participa de esa Santa Misa que vale mucho más que el rosario. Vale muchísimo más. El cuerpo de sangre de Cristo vas a recibir ahí. Bueno, si estás preparado para hacerlo, ¿verdad? Pero de todas formas, podrías comulgar espiritualmente. Entonces, es mucho más valioso eso que el rezo de rosario durante la Santa Misa. Eh, Entiendo algunas oraciones en latín. ¿Puedo rezarlo en privado? Sí, puedes rezarlo en privado, no hay ningún problema. ¿Cómo estás en YouTube? Y miren ahí en mi bio, como dice la gente ahí, en mi perfil de TikTok, ahí van a ver el link para YouTube. Ahí entonces pueden ver. I'll follow you on YouTube. Sí. Mira, como te dije, yo le he preguntado a un montón de gente, Sergio. Ustedes saben, ustedes leen libros. La gran mayoría no lee. Bueno, acá en Paraguay por lo menos, ¿verdad? Yo no sé en los otros países, pero la gran mayoría que yo le he preguntado en mi propio país no lee libros. Ni siquiera una página no quiere leerte. Entonces a mí se me vino a la mente, bueno, voy a hacer audiolibros, ya que puede ser que así conozcan la gente. Voy a hacer videos, porque puede ser que así la gente escuche la palabra de Dios o la catequesis sobre las cosas de Dios. Y puede ser que mediante audiolibros conozcan sobre las obras de San Alfonso. La fuerza del silencio del cardenal Robert Sara me ha ayudado mucho. Es muy bueno para leer. La fuerza del silencio del cardenal Sara. Voy a investigar un poco sobre eso. Parece interesante. La fuerza del silencio. Cardenal Sara. Bastante largo ese libro. 414 páginas dice.
Pero muy interesante, es bueno cultivar el silencio en nuestro día a día. Más que nunca necesitamos el silencio ante una época en que hay mucho ruido. Hay mucho ruido por todas partes, inclusive en las propias músicas hay mucho ruido. Hay más ruido que propia arte muchas veces. Y voy a bajarle la caña, por ejemplo, a los artistas tales como Bad Bunny, por ejemplo, que no, yo diría que hay más ruido que arte en sus músicas, porque ni siquiera se le entiende muy bien qué es lo que dicen. Byung-Chul Han is a must. Byung-Chul Han, lean Byung-Chul Han. Es un autor, es un filósofo coreano, pero muy bueno, especial para el siglo XXI. Tiene unos libros muy interesantes, como por ejemplo No Cosas. Está el otro también, ¿cuál era? La Infocracia. Vida contemplativa, ¿verdad? Son libros muy interesantes que yo ya he leído, eso, Vida contemplativa, No Cosas. Me gustaría leer Infocracia también. Y tengo otros libros de él que todavía no he leído, ¿verdad? Pero que compré para leerlo más adelante. Pero es un excelente autor, me encanta su escrito. Ahora lo que yo estoy leyendo, poco a poco, a ver. Ahora lo que estoy leyendo es este libro, Muerte y Alteridad, de Byung-Chul Han. Este es un libro muy interesante también, un libro sobre filosofía de la muerte, ¿verdad? Ya que nosotros como cristianos tenemos que saber, en cierta forma, filosofar con la gente sobre el tema de la muerte, ya que la mayoría de la gente no es que tenga una fe cimentada en la vida cristiana, en la vida futura. Hay mucha gente que no cree que haya una vida después de la muerte, entonces hay que saber cómo dialogar con esa gente, saber cómo utilizar argumentos filosóficos para tener una perspectiva con más esperanza sobre la vida y la muerte. Entonces, este libro yo estoy leyendo ahora. Después, a ver, creo que es el misal de Pablo VI, Misa ad Orientem. Mira, no sé cómo responderte ante eso realmente, señor Gold. Si vos lo decís, yo no sé, pero voy a investigar más adelante. No, realmente no sabría cómo responderte ante eso. Pido oración por Oscar López, por liberación por brujerías. Por favor, está atado por brujerías. Deme un consejo que puedo darle de tomar a una persona con brujerías para liberar ese. Bueno, podemos orar por él, por esta persona, por Oscar López, ¿verdad? Vamos a orar por este señor, Oscar López, por su liberación. Pero por otra parte, Viviana Mac, yo te diría acercarle a ese señor, invitarle a que rece, invitarle a que se acerque a Dios, a que se confiese. Eso le va a ayudar mucho, ¿verdad? Que él se acerque a un sacerdote, que se confiese bien, adecuadamente, prepare bien su confesión. Ahí va a recibir una hermosísima liberación en ese momento. Y después que siga participando de la misa, de los sacramentos, ¿verdad? Eso es un gran alimento espiritual y que le puede ayudar en contra del tema de la brujería. Porque la brujería solamente nos afecta cuando estamos alejados de Dios, cuando no somos personas de oración, cuando no tenemos una fe cimentada, firme. Entonces por eso yo le diría que una buenísima liberación le haría eso, Viviana. Invitarle a ese señor Oscar López que se confiese bien, correctamente, se prepare para eso y que después participe en la Santa Misa frecuentemente, principalmente en la misa los domingos. Interesting. Bioethics is always good to know. Exactamente. Antes que bioética, es más bien filosofía sobre la vida y la muerte. No tanto bioética, porque la bioética
tiene más que ver con el tema de eutanasia, con el tema de eh, eugenesia, con los procedimientos del aborto y todo eso, ¿verdad? Entonces, la bioética pasa más por eso, por el tema médico, procedimientos médicos, si son legales o no son legales, si son buenos o no son buenos desde un punto de vista moral. Entonces, no sería tanto bioética, sino más bien filosofía sobre la vida y la muerte, sobre la finitud del ser humano. You don't like Bad Bunny. No, Sergio, ¿por qué no? Mira, en primer lugar, Bad Bunny. Yo no le entiendo nada a lo que dice este tipo, ¿verdad? Y investigando sus letras, porque no le entendía lo que decía. No son cosas muy constructivas lo que dice, son más bien groserías, vulgaridades. Y si bien el reggaetón puede tener un ritmo llamativo, un ritmo que le gusta a la gente, la letra de las músicas reggaetón actuales son cualquier cosa. No son nada productivas, nada bonitas, nada artísticas, sino que más bien invitan a la fornicación, invitan al pecado, al amor libre, invitan a cosificar las mujeres, invitan las vulgaridades. Entonces, ¿cómo le puedo llamar a artista a Bad Bunny si hace todo ese tipo de cosas? El artista, para mí, tiene que elevarte a lo bello, tiene que comunicarte con la belleza de su arte, como por ejemplo, mediante la música nos puede elevar nuestra alma, nos puede hacer descansar en la sublimidad de la belleza del arte, ¿verdad? Pero para eso su arte tiene que ser bello, tiene que ser algo bien estilizado, tiene que ser algo lindo que digamos, ¿verdad? No cualquier cosa, no cualquier letra, o si no, cualquiera puede hacer eso, pero no todos son artistas, no todos son verdaderos artistas. Entonces, desde mi punto de vista, Bad Bunny y Sergio, you know this. Peor aún, a mí no me gusta el funky brasileño. El funky brasileño, vos me vas a entender por qué a mí no me gusta, ¿verdad? Eso peor todavía, hay nada que ver con el tema del arte, ¿verdad? Sabes muy bien por qué. Hago ayuno y rezar. Eso es el problema. Él no cree y no se va a la iglesia. Y bueno, está la medicina, Viviana. Está la medicina. Y si no quiere tomar esa medicina, este señor no se va a sanar, no se va a liberar. Él tiene que abrir las puertas de su corazón a Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que es, eh, por esta atención que yo estoy golpeando aquí la puerta de tu corazón, si tú abres la puerta, yo entraré y almorzaremos juntos y comeremos juntos. Así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él tiene que abrir las puertas de su corazón para que Dios actúe en su vida. Entonces, está la medicina y si no quiere tomar, bueno, es cosa suya ya, Viviana, no puede hacer más que eso. Eh, Después vamos a ver. I agree about the funk brasileiro too. Can you tell me about artists you like? ¿Qué tipo de artistas me gustan? Bueno, a ver, yo te voy a hablar en primer lugar, artistas clásicos. A mí me gustan los artistas clásicos de música clásica, como por ejemplo Mozart, Ludwig van Beethoven, me gusta también Bach, como de sus obras, de esos conciertos que ellos hacen. Me gusta Händel, ¿verdad? El Mesías de Händel, por ejemplo. Escuchen un poco el Mesías de Händel. Así vamos a ver si puedo escribir como es. Eh, ¿Cómo hago para escribir aquí? Quiero escribir algo. Comentar ahí.
El Mesías de Händel. Exactamente, bueno. Ese, por ejemplo, vean un poco esa obra, El Mesías de Händel. Escuchen y vean esa obra. Yo cuando la escuché, no sé cuántas veces lloré eso. No sé cuántas veces habré llorado al haber presenciado esa obra de arte de Händel. Porque habla, como dice su nombre, el Mesías, sobre Jesús. Pero es todo cantado sobre el Antiguo Testamento, textos bíblicos, todo cantado es. Por horas, 3 horas son así sobre Jesús. Hermosísimo es. Hermosísimo. Vale la pena algún día escuchar eso por lo menos. Entonces me gustan las obras clásicas, me gustan los autores y artistas que no tengan letra, ¿verdad? O sea, el soundtrack, por ejemplo, ¿verdad? De las músicas, de las películas. Me gustan algunos soundtracks de algunas películas. Me gustan más bien las músicas sin letra, ¿verdad? Y en temas de artistas que cantan, que tengan letra, me gusta, por ejemplo, eh, esa que Edith Piaf, esa que canta La Vie en Rose, ¿verdad? El famoso Quand je dormais dans ses bras, me fait quelque chose. La vida en rosa, ¿verdad? Entonces me gusta mucho esa música, ese artista. Eh, a ver, después que otro artista también que canta. Músicas paraguayas, me gustan los clásicos de las músicas paraguayas, como por ejemplo las músicas que canta Luis Alberto de Paraná, eh, también las músicas, las polcas modernas, ciertas polcas modernas como la de Tierra Adentro, ese grupo de Tierra Adentro, que son bien animadas como Fiesta Patronal. ¿Cuál es esa otra música de Tierra Adentro? Después, los clásicos, las polcas y guaranías clásicas, como el 13 Tuyutí, Shekambare Sayayay, son músicas paraguayas que son muy lindas en temas de la letra, en la narración histórica que viene de trasfondo. A ver qué otra también. Ese es el punto de vista folclórico. Después, desde el punto de vista moderno, me gusta Coldplay, ¿verdad? Música en inglés, Coldplay, ese grupo. Todas las músicas de Coldplay prácticamente, todas las músicas de Coldplay. Después, ¿quién más? Algunas de YouTube y algunas músicas brasileñas. eh, por ejemplo, esas que son bien movidas, como la de Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Esas músicas bien alegres de Brasil, me gustan mucho. Como esa y también, ¿cómo se llama ese? Tarararararán, tararararararán. ¿Cómo se llama esa música? Lambada, la lambada, ¿verdad? Brasileña. Entonces, me gustan las músicas bien animadas. También me gusta músicas de anime, de algunos openings de anime. Yo soy también un país otaku, ¿verdad? Sacerdote otaku, o como diría ese padre de España, sacerdote friki, que me gusta el anime japonés, algunos openings y también anime chino. Yo estoy viendo ahora anime chino también, Donghua. Donghua se conoce el anime chino. Y hay algunas músicas que son demasiado buenas, espectaculares, ¿verdad? Son en japonés y en chino, ¿verdad? Pero el ritmo es sumamente pegadizo y las letras suelen tener
suelen ser cargadas de esperanza y eso, los openings de los animes. Eh, a ver, ¿qué dice acá la gente? Do you know Moko Ibora? Moko Ibora. ¿Qué es eso? No conozco esa canción, Moko Ibora. Rondo veneciano. No conozco un poco ese rondo veneciano. Vamos, voy a buscar un poco. Rondo. A ver. Rondo veneciano. Voy a buscar, voy a escuchar más adelante. Rondo veneciano, no conozco eso. Mocoimbora. Después llorando si fue. Llorando si foi que un día só me fez chorar. Ese. Capoeira portugués. Recuerdo que en 2021, 2022 veía mucho tus lives cuando hablabas con Cray Crazy. Hace tiempo que no hacía más, ¿verdad? Hace mucho ya que no hacía más eso. Antes te llamaba Bufferby, creo. Sí, el tema está que es muy difícil de asociar o de recordar ese nombre. A la gente le complica, ¿verdad? Porque dice, padre, bueno, ¿y cómo te llamas ahí en TikTok y en YouTube, en tus redes sociales? Bueno, yo le decía, bueno, Bufferby, le decía. ¿Eh? ¿Cómo? Bufferby. ¿Cómo se escribe eso? Y yo tenía que escribirle otra vez y todo eso. Entonces, era muy complicado para la gente. Entonces yo puse algo mucho más sencillo como Pa'i Bruno, y que significa padre sacerdote en guaraní. Pa'i Bruno, y bueno, ya está. Así de sencillo. Ahí la gente conoce y es mucho más sencillo para ella. Entonces por eso le puse. Por eso le cambié de nombre. A ver, entonces, a ver. Como les dije, le estaba diciendo ciertos openings de anime, ¿verdad? Son cargados de emoción y con varios instrumentos bien artísticos, y las letras de ellos suelen estar cargados de emoción, cargadas de esperanza, cargadas de juventud, por así decirlo. Entonces cuando uno escucha ciertos openings de anime, uno te llena de energía, te llena de fuerza. Entonces por eso me gusta también ciertos openings, ya sea en anime japonés o en anime chino. Entonces, por ese lado también escucho. ¿Qué más? A ver, me gusta también el rock, aunque yo trato de alejarme de eso. Trato de guardarme un poco en ese aspecto. Trato de no escuchar tanto más el rock y mucho menos esos más pesados que antes yo escuchaba, como por ejemplo el de Avenged Sevenfold. Eh, yo escuchaba mucho eso antes. Avenged Sevenfold, que es tipo metal, heavy metal. O también, ¿cuál era el otro? Anthrax, ese grupo Anthrax yo escuchaba antes. Indians, por ejemplo, yo solía escuchar, pero yo ahora coloco eso y no sé, me choca ya. No, quiero alejarme un poco de esas músicas porque, quieras o no, influye en nuestro cerebro, influye todo nuestro cerebro en lo que nosotros escuchamos. Y las músicas metaleras, las músicas tipo heavy metal, te transmite mucha energía, ¿verdad? Pero a la vez te saca la paz, te deja intranquilo, que digamos. Entonces, yo muchas veces necesito más bien tranquilidad, yo necesito más calmarme, porque nosotros estamos muchas veces con mucho estrés como sacerdote. Entonces, yo he decidido alejarme más de la música de rock, de las músicas pesadas y eso. Entonces, trato de, si voy a escuchar algo de rock, bueno, que sea algo más liviano y por menos tiempo, ¿verdad? Yo trato de controlarme más en ese aspecto. Porque quieras o no, va afectando nuestro carácter también a partir de lo que nosotros vemos, escuchamos, consumimos, todo eso va afectando nuestro día a día.
Avenged Sevenfold is perfect. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. ¿Qué música es, Sergio? ¿Qué música de Avenged Sevenfold? Ese no conozco eso. Yo lo que conocía era de The Beast and the Harlot, que justamente se basa en el Apocalipsis 17 de la Biblia. Y el otro era... ¿Cómo era que se llamaba ese? He who makes the beast of himself gets rid of the pain of being a man. Así comenzaba. ¿Cómo era ese? Starting to burn. Starting to gain attraction. My confidence is leaving me on my own. Después no sé lo que dice, pero esa era la música que yo escuchaba antes. Hasta ahora, mira, hasta ahora me sigue gustando ese tipo de música, pero yo trato de regular eso, trato de alejarme, porque sé que va afectando mi carácter, sé que va afectando mi ser. Entonces, hay ciertas cosas que nos gustan a nosotros, hay ciertas cosas que nos gustan, pero que por conveniencia, para vivir mejor, tenemos que alejarnos. No todo lo que nos gusta, no todo lo que nos atrae, no todo lo que nos da placer, necesariamente tenemos que consumirlo así sin ningún problema. Hay que tratar de ser equilibrado en lo que nosotros consumimos y hacemos. Entonces por eso yo me estoy tratando de alejar más del tema del rock y todo ese tipo de música. Después sí cambió su nombre, Padre Bruno. Yo lo empecé a seguir desde que era seminarista. Qué bueno, Dalenier. Y yo cambié mucho. O sea, como te pudiste dar cuenta, no solamente mi nombre, cambié mucho a lo largo de los tiempos. Ciertamente soy muy diferente a cuando era seminarista, ¿verdad? Hay cosas que conservo, pero hay muchas cosas que he cambiado también. Yo, por ejemplo, tengo que ser mucho más moderado ahora como sacerdote. No puedo hacer tantas locuras como decía cuando estaba en el seminario y todo eso. Tengo que ser más serio. O de lo contrario podría yo escandalizar a la gente con mi conducta. Entonces tengo que ser más moderado en muchas cosas, ahora ya que soy sacerdote. Y además, con el tiempo uno va adquiriendo más conocimientos, va conociendo más personas, entonces mi visión sobre muchas cosas fue cambiando con el tiempo. Entonces, no, es interesante como ustedes hasta ahora pueden ver, por ejemplo, los primeros videos cuando yo era seminarista, ¿verdad? Que es muy diferente a los que son ahora, que son más centrados, más calmos, más directos y todo eso. Después, that was a very Epicurist word. ¿Cuál? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra fue bien epicúrea, Sergio? Si podrías invitarme, si podrías explicarme eso. Carlos Gutiérrez, Batecoina, Rojeshahina Coape, Baellapo. Va mundo. The session about not having to drown on the things that bring us pleasure. Ah, sí. Exactamente. Es una filosofía epicúrea eso, el de no dejarnos llevar por el placer. O sea, los epicúreos creían eso, de que hay que tener un cierto placer en la vida, que la vida puede ser placentera, ¿verdad? Pero no está en la felicidad, la eudaimonía, como decían los griegos, ¿verdad? No está la felicidad, el buen vivir, en simplemente dejarte llevar por los placeres así a lo loco, ¿verdad? Sino que ser moderado con los placeres, ¿verdad? A eso es lo que se daba también una de las filosofías de los epicureístas, los epicúreos. Después no va a escribir para nada Carlos Gutiérrez.
va a estar en el mundo. De esta filósofo Koan, va. Yo supongo que ahora estarás como profesor, supongo, ¿verdad? Estarás enseñando por ahí o algo así. Según recuerdo que te gustaba mucho la filosofía, que te gustaba mucho el estudio. Entonces, por ahí deduzco que estarás siguiendo en esas cosas. Do you know Mo Dao Zu Shi? It's a Chinese fantasy novel, really interesting too. No, pero me llama mucho la atención. Voy a buscar ahora. Eh, Mo Dao Su Shi. ¿Me recomendás eso, Sergio? ¿Me recomendás este Don Juan? Sí, estoy viendo que da para ver aquí en YouTube, en Crunchyroll y otras cosas más. Todos cambiamos con el tiempo, hay que nutrirse de actividades y cosas sanas. Exactamente. En eso consiste la maduración de la persona, ¿verdad? Que yo creo que un cierto personaje decía así, que si vos seguís pensando igual, si vos tenés 50 años hoy en día y seguís pensando cuando vos tenías 20 o 30, son 20 o 30 años que perdiste en vano. Porque quieras o no, hay una evolución del pensamiento de la persona a partir de la experiencia que tiene en su vida. Entonces, es inherente a nuestro día a día el evolucionar en nuestro pensamiento. Y ojalá que sea algo bueno, ojalá que evolucionemos hacia algo interesante, ¿verdad? Porque muchas veces se prefiere la mediocridad, entonces uno, en vez de evolucionar, devoluciona, ¿verdad? O sea, en vez de mejorar, va empeorando, se va estancando, no adquiere nuevos conocimientos, no adquiere nuevas habilidades, sino que se queda hasta ahí nomás la persona. Muchas veces se prefiere eso, en vez de estar mejorando, en vez de estar cultivando su alma, ¿verdad? Que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Deberíamos cultivar nuestra alma, deberíamos cultivar nuestro ser, nuestra espiritualidad, todo lo que nosotros somos deberíamos cultivar, cuidar, ¿verdad? Ir mejorando con el tiempo. They use musical instruments to use magic. ¡Wow! Ya me encantó ya eso, Sergio. Yo voy a verlo ahora. Con más razón, ahora sí me convenciste. Voy a ver ese Don Juan. Que usan instrumentos musicales para hacer magia, dice. Uh, the protagonist of Mo Dao Zu Shi is inspired by Confucio. Mm. Justamente yo estaba leyendo, no a Confucio, pero estaba leyendo sobre los taoístas. No sé si ustedes escucharon sobre el taoísmo, tienen alguna idea sobre eso. Justamente aquí tengo un fondo chino taoísta en cierta forma también, ¿verdad? Porque a mí me gusta un poco la cultura china y no su religión, obviamente, ¿verdad? Yo no le voy a cambiar ahí a Jesús por el taoísmo, ¿verdad? Nada que ver, pero me gusta conocer sobre el pensamiento chino mediante sus libros que influyen en la cultura china, como por ejemplo el taoísmo. El taoísmo es una religión que está muy fuerte, muy presente hasta hoy en día en China y uno de sus más grandes exponentes fue Mao, ¿cómo era? Ah, me olvidé su nombre. Mao Zedong, le iba a decir. Mao Zedong es uno de los presidentes de ellos. Eh, ¿Cómo era? Pero el camino del Dao era el libro más famoso del taoísmo. Y Mao Zedong es.
Mao Zedong es el fundador de eso, ¿no? El que escribió eso, el camino del Dao. Vamos a ver un poco. Camino del Dao. Vamos a ver. Tao Te Ching. Lao Tzu. Sí, Lao Tzu. Lao Tzu. Sí, él es el que fue el que escribió eso, el camino del Dao. Entonces, ahí estuve leyendo ese libro sobre lo que es el taoísmo, ¿verdad? Eh, y es una filosofía, o más bien filosofía o religión, dependiendo cómo lo concibas, pero muy intimista me parece, en la cual todo es inacción, meditación, es sublimación de la persona, ¿verdad? El Dao no se puede definir, dice, pero el Dao está como una especie de algo sobrenatural que guía el universo, una especie de fuerza sobrenatural que guía todas las cosas. No sería un dios, no sería una deidad, sino que es una fuerza que guía al universo, una fuerza eterna y del cual todos somos parte de ella, y que el ser humano lo único que puede hacer, lo más conveniente para él, es simplemente la inactividad, la meditación y el buscar los valores para sí mismo, ¿verdad? Entonces, es un poco intimista por ese aspecto, muy encerrarse en sí mismo, y descuida un poco el aspecto del comunicarse con los demás o el hacer el bien a los demás. No, que a diferencia de nuestro punto de vista como cristiano, ¿verdad? Que nosotros nos enfocamos más en la caridad al prójimo, ¿verdad? No solamente en la oración, en la intimidad de la meditación, sino también en la acción cristiana, en la acción de la caridad. Entonces, esa sería una de las grandes diferencias entre cristianismo y el taoísmo. Bueno, gente de Dios, yo creo que voy a ir cortando ya porque se va haciendo tarde. Ha sido muy interesante hacer este directo. Espero que le haya servido a ustedes en algo. Increíblemente encontré cosas de qué hablar. Estuve hablando por 2 horas por ahí, si no me equivoco. Pero ha sido una experiencia muy buena, muy linda. Y espero que a ustedes también le haya servido en algo. Entonces, voy a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe, les dé sabiduría, discernimiento, paciencia, fortaleza, todo lo necesario en su día a día para seguir adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Buenas noches.